Cuando se habla de conciencia, de atención, de estar presentes, de abrirnos a una nueva dimensión más lúcida desde donde vivir, muchas veces surge la pregunta: ¿qué ocurre con las personas que tienen demencia o Alzheimer? Se suele vivir con una sensación de injusticia, pensando que a esas personas se les priva de la posibilidad de despertar. Más allá del olvido, cuenta una experiencia personal en la que se interpreta de una manera distinta a la habitual el proceso de demencia, enmarcándolo en un espacio mucho más amplio, abriendo posibilidades nuevas más allá del marco de referencia de la normalidad y sobre todo asumiendo la experiencia propia, siendo conscientes de que no sabemos nada de lo que puede estar pasando en otros planos de conciencia. Matilde de Torres Villagrá, licenciada en Medicina, ha trabajado en el servicio de urgencias hasta que hace varios años dejó la práctica de la medicina convencional. Desde hace más de 20 años dirige cursos y talleres de meditación y autorrealización, imparte clases de yoga y realiza acompañamientos a personas que quieren encontrar el conflicto que hay detrás de su enfermedad. Hoy charlamos unos minutos con Matilde de Torres. Hola Matilde, encantado de saludarte. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Pues nada, muy bien. Eso es bueno. Oye, hoy hablaremos unos minutos sobre tu libro Más allá del olvido. ¿Cómo surge la idea de esta publicación? Pues bueno, en realidad la idea de escribir la experiencia surge el año pasado, que me invitaron a dar unas charlas en la Asociación de Familiares de Alzheimer en Málaga. Y entonces ahí por primera vez hablé en público de alguna anécdota de lo vivido al acompañar a mi madre. Y bueno, pues a raíz de ahí, no sé, sentí que había que escribirlo y se escribió. Fue así, surgió, digamos, que surgió así. Surgió, eso no es una cosa que ha sido como pensada o premeditada, surgió y dije, pues bueno, será que hay que escribirlo, entonces lo escribí. ¿Y por qué eliges que sea una historia tipo novela? Bueno, tipo novela, bueno, cuenta una historia, sí. Porque creo que es una forma de concretar. Porque en realidad lo que se habla en ese libro son cosas muy poco concretas, sí. O por lo menos lo que yo creo que el libro pretende transmitir es otro modo de ver la vida, otro modo de concebirnos a nosotros mismos, ampliar nuestra visión de la interpretación de las cosas que ocurren, que suele ser bastante estanca y bastante pues metida en las cosas son de una determinada manera y no pueden ser de otra. Y entonces todo ese tipo de cosas, o hablar de la identidad profunda, de quién soy yo, cuando se habla en abstracto, pues parece que se pierde más. Entonces creo que era una posibilidad de poder concretar a partir de unos hechos. Bajo mi punto de vista, los hechos en sí es lo de menos, porque la vida se va a ir manifestando de muchas formas distintas. Esta es una forma en la que se manifestó y hay una forma concreta en la que se vivió. Pero luego lo interesante no es la forma concreta, sino eso que puede ser común a situarte a la hora de vivir cualquier situación con la forma que esa situación coja en ese momento, ¿no? Claro. Porque para situar a los oyentes, ¿cuál es la historia que narras en concreto tú? Pues la historia son los últimos años de mi madre que pues empezó con un proceso de esos que llamamos de demencia, una demencia senil. Y entonces pues lo que se cuenta ahí es un poco desde el acompañamiento, en este caso pues yo desde mi punto de vista o mi vivencia de ese acompañamiento al proceso que vive ella. Y entonces esa es un poco lo que el libro cuenta o habla. ¿Detrás de toda enfermedad hay un conflicto mal gestionado? Bueno, yo creo que la enfermedad no es algo tan malo como nos lo han pintado, sino que simplemente es el intento que está haciendo nuestra biología, nuestro cuerpo, de darle solución a algo. Una señal de alarma, ¿no?
Sí, simplemente es un intento de solución con un lenguaje biológico. Pero como nosotros somos más complejos, además de la biología, pues tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo energético, todo junto, todo como una unidad. Entonces hay cosas que ocurren en muchos niveles a la vez. Entonces normalmente pues hemos estado viendo la enfermedad solo como una manifestación que aparece en el cuerpo, y como que el cuerpo es una cosa pues que no tiene mucho que ver con todo lo demás, que se supone que es esta unidad que soy yo, ¿no? Lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Entonces verlo desde ese prisma mucho más global, pues te da muchas más posibilidades, y no sé, yo creo que es más rico, ¿no? Y en el caso concreto del Alzheimer, ¿cuál crees que sería el conflicto, esa señal de alarma, ese aviso? Bueno, no sé cuál es el conflicto detrás. Lo que sí que yo he recibido como un regalo en esta experiencia es que ese proceso de Alzheimer o de demencia no es la injusticia de ver que una persona pierde sus posibilidades, pues no sé, por ejemplo, pues para despertar o para acceder a eso, a una conciencia más amplia. Sí. No me preguntes cómo, porque no hay una respuesta que se pueda contestar desde lo racional. O sea, desde lo racional, pues te tengo que decir que no lo sé. Pero sin embargo, desde otro punto, desde otra localización, pues yo he recibido suficiente información como para saber que eso no es un sinsentido, que tiene un sentido. Tiene una propia lógica. Se está viviendo un proceso ahí que tiene que ver con todo ese proceso de conciencia en el que estamos metidos, nos demos cuenta o no, ¿no? Sí, porque en el libro precisamente ofreces una interpretación, pues esto que comentas, una distinta a lo habitual, ¿no? Señalando que no sabemos nada de lo que puede suceder en otros planos de conciencia. ¿Y esto cómo lo podemos entender nosotros? Al lenguaje llano y de calle. Es que no hay un lenguaje más llano que ese. Quiero decir que no es un pensamiento o una filosofía. O sea, yo, por ejemplo, lo que se cuenta ahí es directamente lo que se vive. Claro. Entonces hay cosas que pueden ser vividas, pero sin embargo no tienen nada que ver con lo que se piense. O sea, la vida se manifiesta, y cuando uno se abre a vivir lo que tiene que vivir, está recibiendo información por muchos canales distintos. Quizá la invitación sea que cada situación que nosotros tenemos nos está brindando un montón de información y un montón de oportunidades si nos decidimos vivirla, no pensar en ella, ¿cómo tiene que ser esto para que se ajuste a lo que yo creo que tiene que ocurrir? Y todo ese tinglao en el que nos metemos, ¿no? Claro. Por eso, pues no sé, en este caso, pues hay cosas contadas muy concretitas, sí, que te estás ahí en la incertidumbre, pero con una disposición a decir, no sé, no veo, no entiendo, pero vivo esto. claro. Y entonces te aparecen respuestas que son respuestas que dentro de una lógica racional, pues a lo mejor no encajan, no son muy difíciles de poder decirlo, de ponerlo, porque es más una invitación a eso, a decir, vivo lo que hay, ¿no? Entonces, ese quizás sería el mejor consejo que se le puede ofrecer a cuidadores o bien personas con Alzheimer o personas que tienen una salud delicada, ¿no? Sí, bueno, yo a los cuidadores, si tengo que decirle algo, lo primero es que se cuiden. Porque creo que es muy importante. El cuidador tiene que estar ahí y está viviendo un proceso que es suyo propio y que solo lo puede vivir él. Entonces, poner conciencia ahí y dejar de mirar tanto al fuera como el núcleo, que no está en mí, sino está en el otro, pues creo que es útil. Y luego, sobre todo, cuidarse. O sea, un cuidador tiene que ser sensible a su situación interna, a cuánto se está
perdiendo en su propia cansancio, en su propio sufrimiento, y aprender a manejar eso, porque eso repercute directamente en los que tienes al lado, ¿no? En su entorno. Claro. Según tengo entendido, hace algunos años abandonaste lo que es la práctica de la medicina convencional. ¿Por qué tomas esa decisión? ¿Dónde querías enfocarte? Bueno, yo llevaba ya muchos años, yo trabajaba en el servicio de urgencia, en la ambulancia. Sí. Es un trabajo al que yo le tengo que agradecer muchísimo porque he aprendido mucho y me ha sido muy enriquecedor. Pero pues yo tengo una trayectoria, siempre me he estado dedicando a otro tipo de cosas y llega un momento en que creo que, o siento que ya no tengo que estar ahí, que ese trabajo hay otra gente que lo puede hacer mucho mejor que yo y yo puedo dedicarme a hacer otras cosas que a lo mejor son las que yo tengo que hacer, ¿no? Pero no porque yo tenga nada en contra de nada, sino simplemente es una decisión personal que creo que cada uno va poniéndose en coherencia según su propia trayectoria vital, ¿no? Y bueno, pues llega un momento en el que realmente yo veo que mi vida está pivotando en otro tipo de intereses y no me parece justo estar ocupando un puesto de trabajo en el que yo no estoy ahí entera. En tus libros lo que sí que tocas como punto en común es el proceso de vida. Entonces, para ti, ¿qué significado le das a la muerte? Bueno, yo la muerte la entiendo como un tránsito más y la muerte está presente en nuestro día a día porque continuamente estamos dejando cosas, soltando cosas, y lo que llamamos muerte es un cambio. Lo único que lo que soltamos es eso con lo que más identificados estamos, que es nuestro cuerpo. Entonces, en realidad siento que es un tránsito más y ya está, con ese carácter de radical que lo da cuando nuestra visión es muy cortita o cuando estamos demasiado atados a este personaje que represento, ¿no? Entonces parece que esa muerte es una muerte distinta o es una muerte más grande, pero en realidad es un ir soltando constante. La vida es recibo y doy, cojo y suelto. Pues en esta experiencia tiene su inspiración cuando nacemos, su exhalación cuando morimos, ¿no? Claro, es un soltar ya, pero a lo bestia. Bueno, sí, a lo bestia en cierto modo. Oye, Matilde... Pero tenemos un buen entrenamiento, ¿eh? Sí, durante la vida vamos a ir... Claro, tenemos muchas oportunidades para entrenarnos en el ir soltando poquito a poco. Y Matilde, ahora mismo, ¿en qué proyectos estás metidas? ¿En qué estás ahí a corto plazo? ¿Cómo tienes la agenda? Bueno, yo ahora mismo pues me dedico a dar cursos sobre este tipo de cosas, sobre autorrealización. A mí me sirvió mucho Antonio Blay y entonces pues lo transmito. También hago retiros de meditación, que es la búsqueda de esa identidad profunda, para intentar que haya siempre puentes de comunicación entre lo que yo voy descubriendo y mi forma de vivir. Y básicamente eso es lo que estoy haciendo. También hago acompañamientos, a lo mejor a gente que quiere buscar qué conflicto puede haber detrás de su síntoma, pues también. Y para la gente... En eso estoy un poquito en lo que la vida me va trayendo. Sí, exacto. Disponibilidad. Y para la gente que quiera saber más de ti, ¿tienes alguna web, algún medio de contacto? Sí, tengo un blog que se llama Desde el Vacío, poniendo Desde el Vacío Matilde de Torres, pues... Sale automáticamente. Sale. Y entonces ahí pues escribo cosillas y vienen también las actividades que voy haciendo y eso. Y para este libro, no sé si hay alguna presentación prevista, ¿os ha hecho? ¿Cómo lo habéis llevado? Se hizo una presentación en Málaga, que pues la semana pasada creo que fue, vino Fidel también, que escribió el prólogo, Fidel Delgado,
Ay, qué bueno, Fidel Delgado. Y ahora Sí, no sí. sé, creo que hay me lo tienen que decir, que hay pendiente una presentación en Vigo o así. Alguna Creo que cosita ahí, todavía ¿no? no lo sé seguro. ¿Cómo? No, que alguna cosita ahí para presentar, ¿no? De nuevo. Sí, creo que sí, eso está por confirmar, pero ahí está. Ahí Bueno, estamos, lleva ¿no? muy poquito tiempo, o sea que lo que se haga, pues no sé. Bienvenido será. Eso es. Y como broche final de esta charla, ¿qué mensaje te gustaría dar a los oyentes o qué mensaje que no hayamos hablado y que consideres importante crees que vale la pena mencionar? Pues no sé, quizá que recordar que la vida es plena siempre, aunque nos parezca increíble. O sea, que siempre la vida, vivirla, nos va a dejar un pozo y una riqueza de plenitud que no la podemos pensar. Entonces, si nos sirve en un momentito, pues para situarnos aquí y decir, pues ala, ahora, no voy a esperar a luego dentro de un rato, voy a abrirme ahora en este instante. Pues esa sería la invitación. Sino que es como la luna, ¿no? Que aunque no la veamos está ahí siempre. Eso es. Pues Matilde, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Muchos éxitos. Aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Un saludo Muchísimas y gracias, un gusto estar aquí de charla. un saludo y hasta pronto. Hasta pronto, adiós.